Muy bien. Entonces vamos a iniciar. Sean bienvenidos a una clase más de matemáticas de noveno grado. El día de hoy vamos a ver un tema, o mejor dicho, vamos a hacer un repaso de todos los temas del segundo parcial para que ustedes ya se vayan pilas y se vayan muy claros para hacer el examen el martes de la próxima semana. Como ustedes saben, esta es la última semana de clases, entonces ya la otra semana van a hacer exámenes. Entonces vamos a iniciar viendo un poco sobre raíz cuadrada. Decíamos que cuando un número x elevado al cuadrado es igual a un número a, se dice que x es la raíz cuadrada de a. Y ahora vamos a ver algunos términos. Acá tengo una simbología que se utiliza cuando nosotros vemos operaciones con raíces cuadradas. Al número que está acá le llamamos índice, el índice de la raíz. Si la raíz es cuadrada, generalmente no lo escribimos, ¿verdad? Pero ya sabemos que ahí hay un 2, por eso le llamamos raíz cuadrada. ¿Por qué? ¿Qué significa? Que el número que está dentro lo vamos a multiplicar dos veces, o que un número multiplicado dos veces es igual al número que está dentro del radical. Bien, entonces decíamos que a este le llamamos índice y que cuando es 2 no lo escribimos y que lo escribimos de 3 en adelante, ¿verdad? Por ejemplo, 3, 4, 5, ahí lo empezamos a escribir, pero cuando es 2 no lo escribimos, aunque ahí está, aunque esté de manera invisible, por eso le llamamos raíz cuadrada y que le llamamos índice de raíz. Decíamos que este signo, que es como una V que abarca este número y le encierra, se llama radical, y que el número que está dentro se llama radicando, y que el resultado o lo que hace verdadero ese número que está dentro se llama raíz. Por ejemplo, si el número que está acá es 25, existe un número que multiplicado por sí mismo da igual a 25, que en este caso sería 5, y a ese número le llamamos raíz. Entonces, estos son algunos términos, ¿verdad? Cuando nosotros vemos operaciones con raíces cuadradas. Es muy importante saberse esto, ¿verdad? Para aplicar todas las reglas. Este es índice, este es el radical, el número que está dentro se llama radicando y la respuesta o el número que es la raíz se llama raíz, ¿verdad? Bien, si en algún momento tienen alguna duda, pueden preguntar, jóvenes. Ok, hay 21 personas conectadas en la reunión. Ahorita voy a tomar captura para la lista de asistencia. Muy bien. Al final también voy a tomar más capturas para tener completa la lista. Bien, vamos a pasar a la siguiente y siempre seguimos viendo raíz cuadrada. Ahí decimos que las raíces cuadradas de A se representan como un radical y A, ¿verdad? La raíz positiva y negativo, raíz de A, la raíz negativa. Para representar al mismo tiempo utilizábamos los dos signos y decíamos más o menos la raíz de A. Entonces decíamos que habían raíces negativas y raíces positivas. Y acá teníamos algunos ejercicios, ¿verdad? Exprese sin el signo del radical. Entonces, ¿cómo vamos a expresar sin el signo de radical? Lo que vamos a hacer es resolverlo, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso tengo raíz cuadrada de 36. Entonces, raíz cuadrada de 36 tiene una raíz exacta. Entonces, en ese caso, nosotros podemos decir que la raíz cuadrada de 36 es 6. Y en el caso de negativo, raíz de 16, diríamos que negativo, raíz de 16, ok, colocamos el signo negativo y luego decimos raíz de 16 es igual a 4. Entonces sería la raíz es negativo 4. Y de esa manera sabemos cuando una raíz es cuadrada, perdón, es positiva o es negativa, ¿verdad? Hay que tener cuidado con los signos. Acá teníamos otro y acá vemos que hay un número que está dentro de un radical, pero que a su vez está elevado al cuadrado. Y cuando tenemos un número dentro de un radical que esté elevado al cuadrado, su raíz va a ser igual a ese mismo número. Fíjense ustedes, va a ser igual a ese mismo número. Pero obviamente aplicamos en este caso la ley de los signos, ¿verdad? Si tengo negativo, yo digo negativo 5 por negativo 5 es igual a positivo 25. Y la raíz de positivo 25 es igual a 5. Hay que tener mucho cuidado cuando hay signos, ¿verdad? Cuando es positivo, pues ya se sabe que es positivo. Pero cuando es negativo y está elevado al cuadrado, entonces según la ley de los signos también va a ser positivo. Ah, y acá me parece que esto es incorrecto, ¿verdad? ¿Por qué es incorrecto? Porque aquí no se aplicó la ley de los signos. Fíjense ustedes, si ustedes solo colocan negativo 5, está incorrecto porque usted multiplica negativo 5 por negativo 5, le va a dar a positivo 5. Positivo 25, perdón, y la raíz de positivo 25 es igual a positivo 5.
Entonces hay que tener mucho cuidado con los signos, pero creo que ustedes ya manejan muy bien eso de la ley de los signos, ya están en noveno grado, lo vieron en séptimo, lo vieron en octavo, creo que eso no es problema. De cualquier manera, si alguien tiene alguna duda en algún momento, pues ya saben, ¿verdad? Levantan la mano y yo con todo gusto respondo. Veamos ahora la relación de orden con raíces cuadradas. Cuando hablamos de relación de orden, hablamos de los signos mayor que y menor que. ¿Se acuerdan, verdad? Entonces, esto es empleando radicales. Obviamente es fácil porque ustedes lo vieron en séptimo y en octavo, pero solo lo vieron con números positivos y negativos. Ahora lo vamos a ver con números dentro de radicales. Sean A y B números positivos. Si A es menor que B, entonces la raíz de A va a ser menor que la raíz de B. Ejemplo 1.6. Compare, acá tenemos la raíz de 11 y la raíz de 15 en el inciso A, y en el inciso B tenemos la 5 y raíz de 21. Entonces me dice que utilicemos los signos mayor o menor que. Entonces, en el primero, obviamente, raíz de 11 y raíz de 15 no tienen raíces exactas. Como no tienen raíces exactas, ¿qué agarro? Tomo mi calculadora y lo saco con la calculadora. Entonces me va a quedar un número con varias cifras decimales. Comparo esos dos números y veo cuál número es mayor, ¿verdad? Si yo ya sé que raíz de 11 no es exacta y que raíz de 15 no es exacta, entonces me voy por los valores. ¿Quién es mayor, 11 o 15? Obviamente es 15. Entonces decimos que 11 es menor, raíz de 11 es menor que raíz de 15. Ahora tenemos en el inciso B 5 y raíz de 21. Como no sabemos cuál es la raíz de 21, si es exacta o no es exacta, entonces la calculamos, ¿verdad? Si nos queda un número decimal, lo comparamos si es mayor o menor que 5. Y aquí está, ¿verdad? Al no poder comparar directamente 5 y 21, eleve al cuadrado cada uno de los números. Entonces elevamos al cuadrado 5. Si elevamos 5 al cuadrado, sería 5 por 5, 25. Y si le elevamos esto al cuadrado, acuérdense que todo número que está dentro de un radical, si lo elevamos al cuadrado, es igual al mismo número. Entonces, la raíz cuadrada de 21, pero elevado al cuadrado, me va a quedar igual a 21. En cambio, si elevo al cuadrado 5, me va a quedar igual a 25. Entonces, de esa manera yo puedo decir, aquí están, si elevo al cuadrado 5 me es igual a 25. Y si elevo al cuadrado, este número que está dentro del radical, acuérdense, todo número que está dentro de un radical, cuando lo elevamos al cuadrado, es igual a su mismo número. Entonces, en este caso sería igual a 21. Entonces, podemos decir que 25 es mayor que 21. Entonces, por lo tanto, puedo decir que 5 es mayor que raíz de 21. Ahora, ustedes también, si tienen acceso a su calculadora científica, también lo pueden comprobar, ¿verdad? Ustedes bien pueden calcular la raíz cuadrada de 21 y verán que les va a quedar a 4.5825, no sé. Si tienen ahí la calculadora, pueden ir probando, ¿verdad? Entonces, no sé si van a, bueno, creo que no van a ver mi cámara, pero voy a poner entonces la cámara de mi teléfono. Aquí la pueden ver ustedes. La raíz cuadrada de 21 es igual a 4.5. Igual sigue siendo menor que 5. Entonces, de esa manera, nosotros lo podemos comprobar, ya sea con la calculadora o elevando al cuadrado cada uno de los números. Muy bien, continuemos. Ahí está la respuesta, ¿verdad? 5 es mayor que raíz de 21. Ahora veamos números irracionales. ¿Se acuerdan de los números irracionales? Un número que se puede escribir como fracción de la forma a sobre b, donde a y b son enteros y b es diferente de 0, se le llama número racional. Decíamos que los racionales se pueden escribir como fracción y los irracionales no se pueden escribir como fracción. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos 3, 0.1 y negativo 2 y decimos que son racionales. ¿Por qué son racionales? Porque cada uno de ellos yo lo puedo escribir en forma de fracción. Por ejemplo, si tengo 3 enteros, puedo escribir 3 sobre 1. Si tengo 0.1 es lo mismo que 1 entre 10. Si tengo negativo 2 es lo mismo que negativo 2 entre 1. Ahora veamos lo siguiente. Tengo raíz de 5 y raíz de 2. Y decíamos que estos números no tienen, al hacer las operaciones con la calculadora, nos encontramos que no tienen una raíz exacta. ¿Se acuerdan que esto lo hicimos en clase, verdad? Si tienen la calculadora ahí, también pueden ir probando, ¿verdad? Esto solo es para recordarlo. Acuérdense que esto ya lo vimos. Esto es un repaso, ¿verdad? Entonces decíamos que estos números que no tienen raíces exactas tienen infinitas cifras decimales y no se pueden escribir como fracción. Al no poderse escribir como fracción, entonces le llamamos números irracionales. En conclusión, un número irracional es un número que no se puede expresar como fracción, es un número con infinitas cifras decimales no periódicas.
Otros números irracionales pueden ser raíz de 3, que si usted lo pone en su calculadora le va a dar esto. ¿Y por qué hay puntos suspensivos acá? Porque siguen las cifras, ¿verdad? Son cifras infinitas o no periódicas. Tenemos pi, que el número pi generalmente uno lo acortamos diciendo 3.1416, pero el valor de pi no es 3.1416, eso es redondear. Pero si usted lo calcula o lo hace en su calculadora, le va a dar a 3.14, 15, 92, 65, y hay un montón de números más. Son infinitos. Entonces, a esto le llamamos irracionales. También tenemos la raíz de 0.5, ¿verdad? Que queda 0.70710 y ahí siguen un montón de números. Todos estos números les llamamos irracionales. ¿Por qué? Porque no se pueden escribir como fracción. Muy bien, veamos la siguiente. Y acá hay una serie de preguntas y respuestas, ¿verdad? Y decía, ¿cuál es la raíz cuadrada de 49? ¿Cuál era? Está bien fácil, ¿verdad? A ver, ¿no quieren participar? 7. Exactamente, ¿verdad? 7. Está quitando el sueño. Raíz cuadrada de 49, 7. Hay unas que son bien fáciles y uno, muy bien, Ariana, ahí lo escriben en el chat. Uno lo puede contestar así, por simple inspección. Vamos a ir viendo ahí, creo que están las respuestas. ¿Cuáles son los números racionales? A ver, ya les olvidó. ¿Alguien que quiera participar? Números racionales. Los que no se pueden escribir como Ojo, lean bien la pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son los números racionales? Creo que fui yo que la dije mal. ¿Cuáles son los números racionales? son los que se pueden convertir en fracciones. Ajá, exacto. Sí, que yo creo que yo la leí mal. Veamos. Acá, ajá, los que se pueden escribir como fracciones. Ahora veamos la siguiente. ¿Qué es un número irracional? Esto Los que tienen infinitos Es un número que números. no se puede escribir como fracción. Ajá, son los que tienen cifras infinitas y que no se pueden escribir como fracción, ¿verdad? Es lo contrario de los demás, de los racionales. Muy bien. ¿A qué conjunto pertenece el número pi? Conjunto Irracional. irracional. Ajá, el conjunto de números irracionales, ¿verdad? Muy bien. Fíjense que tengo acá, no sé, ¿quién es Dayana Bulnes? No sé si es que es otra persona que está usando otro nombre o qué, porque no la tengo yo en mi lista en mi lista de acumulativos. Yo, profe, creo que se me cambió el nombre. Ok, ¿quién es? Es que, espérenme, que no estoy viendo las cámaras. Acuérdense que si entran con otro nombre, tienen que tener una justificación, ¿verdad? Por todo lo que se ha dado, los maestros tenemos la potestad de eliminar a alguien que entre a una reunión usando otro nombre. Es que, permítanme. Ok, encienda su micrófono. Yo, profe. Sí, pero identifique, es que no veo su cámara, identifíquese con su nombre. Margie Girón. Ok, Margie, para la próxima, si no pueden cambiar el nombre porque de repente su teléfono lo usó su papá, su mamá o su hermanito, entonces antes de entrar a las reuniones escriban, ¿verdad? Porque hemos tenido problemas de estudiantes que entran con otros nombres o no sé si comparten los links y empiezan a escribir palabras oeces. Entonces ya se haya acordado que los maestros podemos eliminar de cualquier reunión a un estudiante que entre con otro nombre, ¿verdad? Entonces, solo para aclarar, ¿verdad? Ahorita pues usted ya nos dijo y nos dio la cara, ¿verdad? Pero en ocasiones hemos tenido estudiantes o sea, no encienden el micrófono y salen de las reuniones porque empiezan a insultar a compañeros y docentes. Bien, voy a dejar esta diapositiva para que nos vaya haciendo las capturas Ariana Chavarría. Bien. Entonces vamos a ir avanzando. Teníamos la sección de las preguntas y respuestas, ¿verdad? Y decíamos que, creo que nos quedamos por acá, que a qué conjunto pertenece el número pi. Entonces pi pertenece al conjunto de números irracionales, ¿verdad? Como lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Son aquellos números que tienen cifras infinitas y que no se pueden expresar, por lo tanto, como una fracción.
¿Cuáles conjuntos componen los números reales? ¿Se acuerdan que hicieron un cuadrito en su cuaderno? A ver, ¿quién se acuerda? Puede ser pregunta de examen esta, ¿verdad? Conjunto de números racionales y conjunto de números irracionales. Ajá. Y dentro de los racionales teníamos los naturales, los enteros, ¿se acuerdan? Ahí tienen ustedes ahí un cuadrito. Y los irracionales eran aquellos de los que acabamos de hablar. Muy bien. Ahora veamos la siguiente diapositiva. Y acá tenemos multiplicación y división de raíces cuadradas. Considero que estos temas no fueron difíciles. Yo revisé las tareas y eran poquitos los errores que tenían ustedes. La mayoría la entendió. Teníamos propiedades de la multiplicación y división de raíces cuadradas. Para A y B, números positivos. A mayor que B que 0 y B mayor que 0. Cuando hablamos de raíces cuadradas, generalmente aparece esto, ¿verdad? Que A y B tienen que ser números mayores que 0. ¿Por qué? Porque no podemos establecer o no está definido operaciones con raíces cuadradas utilizando 0, ¿verdad? Y tampoco la división sobre 0 no está definida, no se puede. Entonces, eso se ve ya en matemáticas avanzadas en la universidad, pero nosotros nunca vamos a ver división sobre 0 o raíces cuadradas utilizando 0, ¿verdad? Entonces, por eso siempre aparecen estas definiciones. Y acá me aparece que raíz de A o raíz de B es igual a raíz de A por B, o sea que lo puedo meter dentro del mismo radical. Y en el inciso 2 tengo raíz de A sobre raíz de B y lo puedo también colocar en el mismo radical. Solo permítanme. Bien, aquí estoy. Disculpen, es que me llamaron ahorita de la compañía del internet porque yo había hecho un reporte, no sabía que era por la luz que no me funcionaba el móvil. Pero bien, ya está. Entonces vamos a continuar con la clase. Entonces decíamos que acá están las propiedades de la multiplicación y esta es la propiedad de la división. Cuando tenemos una multiplicación de dos números en radicales separados, las podemos agregar a un solo radical, igual cuando tenemos una división, ¿verdad? Lo podemos agregar a un solo radical. Pero veamos unos ejemplos para comprender estas propiedades. Entonces acá tenemos uno, ejemplo 4.2, calcule raíz de 7 por raíz de 2. Entonces hacemos lo que dice la regla, meterlos en un solo radical, y aquí lo tengo, y luego voy a multiplicar 7 por 2 es igual a 14. Y obviamente en los casos en los que haya raíz exacta se calcula, si no hay raíz exacta no se puede calcular. Por ejemplo en este caso, si ustedes ven, en ese caso no se, de ahí no puedo pasar porque raíz de 14 no es una raíz exacta. Entonces yo ahí en ese caso eh, ya no puedo continuar, ¿verdad? Ahí me queda la operación. Bien, veamos la siguiente. Creo que acá está la parte de la división. Ah, bueno, acá hay otra multiplicación. Tengo, calcule, ejemplo 4.3, calcule raíz de 12 por raíz de 3. Igual, ¿verdad? Lo que voy a hacer es colocarlos adentro de un mismo radical. Y acá lo tengo, ¿no? Raíz de 12 por raíz de 3 en un solo radical. Y digo 12 por 3 es igual a 36. Ahora, en este caso, 36 sí tiene raíz exacta. Entonces, lo que voy a hacer es calcularla, ¿verdad? Y es igual a 6. 6 por 6, 36. Entonces, si se fijan, es un poco más fácil. Lo que se hace es otro paso y ese paso es porque hay una raíz exacta. Hay que tener mucho cuidado en eso siempre, ¿verdad? A ver si las raíces son exactas. Si son exactas, pues se calcula y ya está. Ahora, veamos el siguiente. Aquí tengo el caso de la división. Ejemplo 4.4. Calcule raíz de 15 sobre raíz de 3. Entonces, el procedimiento me dice que lo que voy a hacer es colocarlos en el mismo radical. Fíjense ustedes.
Coloco el radical y sería 15 entre 3. Y voy a calcular, ¿cuánto es 15 entre 3? Es igual a 5. ¿Y 5 tiene raíz exacta? No, no tiene, entonces ahí lo dejamos, ¿verdad? Entonces en este caso, ahí nos quedaría. Si fuese 25, 49, 81, ahí sí se calcula, pero si ustedes se fijan, raíz de 5 no tiene una raíz exacta. De hecho, lo podemos comprobar en nuestra calculadora y veamos que nos va a quedar 2.23 y otro montón de cifras decimales. Entonces, en ese caso, no se puede hacer más, ahí queda. Ahora veamos, siguiente. Expresión de raíces en la forma A raíz de B. Entonces era cuando teníamos números afuera del radical, cómo meterlos adentro o cómo sacarlos del radical, ¿verdad? Esto le llamábamos racionalización. Expreso los siguientes números en la forma raíz de A, que significa que tengo que meter estos números adentro de los radicales. Debe quedarme todo dentro del radical. Aquí me lo dicen las instrucciones. Una observación, siempre en las tareas, jóvenes, traten ustedes siempre de leer muy bien las instrucciones, porque a veces en las tareas las resuelven mal porque no leen las instrucciones, o yo mando la tarea y hay estudiantes que no me copian las instrucciones, solo copian los ejercicios y los resuelven, pero no se fijan en las instrucciones. Y es muy importante, por ejemplo, aquí hay que ver qué es lo que se pide en cada ejercicio. Me dice que lo exprese en la forma raíz de A, significa que tengo que dejarlo todo dentro del radical. Entonces, en el inciso A tengo 3 raíz de 5 y en el inciso B tengo 7 raíz de 2. Vamos a ir haciéndolos para que ustedes observen cómo esos números que están afuera, cómo debo hacer para que me queden adentro de los radicales. Y aquí tengo primero la solución del ejercicio A. Tengo 3 raíz de 5. Entonces, voy a colocar este 3 adentro de un radical y lo voy a elevar al cuadrado. Y lo voy a multiplicar por raíz de 5. Fíjense bien, lo que hice fue agregar el 3 adentro de un radical y elevarlo al cuadrado. Eso es lo que se hace. Entonces, 3 elevado al cuadrado es igual a 9, ¿verdad? Me queda raíz de 9 por raíz de 5. Ya teniendo esto, lo que voy a hacer es juntarlos y meterlos adentro de un solo radical, como lo habíamos hecho en los pasos anteriores. Y acá lo que voy a hacer es multiplicarlo, ¿verdad? 9 por 5 es igual a 45. Si 45 tuviera una raíz exacta, la copio. Si no, ahí nomás me queda el ejercicio, ¿verdad? Entonces, en este caso, 45 ahí nomás me queda, ¿verdad? Ahora voy a hacer el inciso B. Tengo 7 raíz de 2. El 7 está afuera, entonces para agregarlo adentro de un radical, lo voy a elevar al cuadrado y de esa manera lo agrego adentro de un radical. Entonces ya tengo 7 elevado al cuadrado dentro del radical por raíz de 2 que ya estaba. Ahora voy a hacer 7 por 7 es igual a 49. Entonces me queda raíz de 49 por raíz de 2. Ahora, tengo una multiplicación, entonces lo voy a agregar a un solo radical. Entonces me quedaría raíz de 49 por 2. ¿Cuánto es 49 por 2? Es 98. Si 98 tuviera raíz exacta, se la calculamos, pero sabemos que no tiene, ¿verdad? De hecho, ustedes lo pueden comprobar en su calculadora y van a ver que les queda 9.8994 y varias cifras decimales. Entonces, hasta ahí queda mi ejercicio. Muy bien. Acuérdense que no hay necesidad de que vayan tomando nota de esto, ¿verdad? Esto es un repaso. Aparte de eso, su compañera Ariana Chavarría nos está haciendo capturas y al final de la clase siempre las mandamos. También mandamos las evidencias. Bueno, las evidencias las mando yo de las cámaras encendidas de los estudiantes que se conectan. Entonces a ustedes yo siempre les mando las capturas para que ustedes puedan copiar el contenido en su cuaderno. Este contenido yo no lo reviso y no vale puntos, pero eso no significa que usted no lo tiene que tener. Es responsabilidad suya tener este contenido en su cuaderno porque es la manera en la que usted va a estudiar para su examen. Si usted no tiene estos ejemplos en su cuaderno, ¿qué va a estudiar? ¿De dónde va a estudiar? Entonces, para eso es verdad, este es el contenido de la clase. Es como que usted llega al aula de clases y esto es lo que yo voy copiando en la pizarra y usted lo copia en su cuaderno, ¿verdad? Estas capturas que yo voy mandando. Por eso es que yo les digo que una clase de matemáticas no se puede dar solo por el teléfono. Yo siempre hago una presentación, en algunas ocasiones utilizo la pizarra de Zoom o utilizo otra pizarra donde hago dibujos o resuelvo ejercicios. Entonces, por ese motivo, este es un trabajo que se hace con anticipación, ¿verdad? Y entonces por eso es que usted debe tener esto en su cuaderno, porque al final, pues esto es importante y es tiempo invertido. Bien, vamos a continuar a la siguiente. Si se fijan, voy un poco más rápido porque esos temas ya los vimos. Entonces,
Solo estamos recordando. Y acá tenemos simplificación de raíces. En la forma a raíz de b, cuando aplicamos el proceso de multiplicación o división, obtenemos raíz de a. O sea que todo me queda dentro del radical, que es lo que acabamos de hacer hace poco, ¿verdad? Es descomponerlo en sus factores primos. Entonces, cuando tenemos números grandes y queremos hacer el proceso inverso, lo descomponemos en sus factores primos. Por ejemplo, en el ejercicio anterior pasamos de tener esto a tener todo dentro del radical. Pero en este ejercicio me piden lo contrario. Exprese raíz de 72 en la forma a raíz de b mediante la descomposición en sus factores primos. Entonces, si ustedes se fijan, acá es el proceso contrario. Entonces, hacer el proceso contrario, obviamente voy a realizar otro procedimiento. Y aquí me dice que se hace mediante la descomposición de sus factores primos. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hecho este ejercicio, verdad? En clase lo habíamos hecho. ¿Qué es lo que voy a ir haciendo? Voy a ir aplicando esto, ¿verdad? Pero, ¿de dónde salen esos 2 y esos 3, profe? Ah, eso me sale de hacer esto. Fíjense ustedes, el número que yo tenía era 72. A 72 le calculo la mitad y me queda 36. A 36 le calculo la mitad y me queda 18. A 18 le calculo la mitad y me queda 9. Y a 9 le calculo la tercera porque 9 no tiene mitad y me queda 3. Entonces, fíjense ustedes en los números. Tengo estos números, yo los puedo ir agrupando de 2 en 2. Tengo el primero 2, una pareja de 2 que sería 2 al cuadrado, ¿verdad? Y lo copio dentro del radical. Mire, 2 al cuadrado. Luego tengo una pareja de 3, entonces sería 3 al cuadrado y lo voy colocando, mire, por 3 al cuadrado dentro del radical. Y me sobra un 2 que me queda solo, entonces me queda por 2, también lo agrego dentro del radical. Ahora bien, ya dentro del radical, esto yo los puedo ir separando, ¿verdad? Digo, raíz de 2 al cuadrado, por raíz de 3 al cuadrado, por raíz de 2. Ok, raíz de 2 al cuadrado sería 2 por 2, 4. Y raíz de 4 es igual a 2. Raíz de 3 al cuadrado sería 3 por 3, 9. Y raíz de 9 es 3. O sea, estos tienen raíz exacta, ¿verdad? Ya cuando hacemos la operación del exponente que tienen adentro, cuando lo operamos, acá me queda 2 por 2, 4. Entonces, raíz de 4 es igual a 2. Son exactas, ¿verdad? Acá sería 3 por 3, 9. Y raíz de 9 es 3. Y por último, raíz de 2. Entonces, como estos están afuera, puedo multiplicarlos o reducir términos semejantes, ¿verdad? 2 por 3, 6. Y me queda 6 raíz de 2. Ahora, fíjense bien, a mí el ejercicio me pedía que expresara raíz de 72 en la forma a raíz de b. Y miren, lo dejé en la forma a raíz de b. Entonces, esto es lo que hay que hacer, ¿verdad? Fijarse bien en las especificaciones o en las indicaciones que hay en las tareas o en el examen, ¿verdad? Porque en el examen puede hacer que salgan ejercicios parecidos. Si usted no se fija cómo están las indicaciones, entonces, o de repente los responde mal, o se equivoca en las respuestas, ¿verdad? Bien, a eso se refiere, ¿verdad? Eso es pasar de esta forma a la forma a raíz de b. Se hace mediante la descomposición de los factores primos. Bien, veamos otro ejemplo acá. Y tenemos racionalización de expresiones con raíz cuadrada en el denominador. Ok, acuérdense que si nos quedamos sin tiempo, pues vuelven a entrar con el mismo link. Ejemplo 4.18. Elimina el signo radical del denominador en 1 sobre raíz de 3. Entonces, lo que hacíamos era, esto que está aquí abajo, lo vamos a poner en una fracción y lo vamos a poner como numerador y también lo vamos a poner como denominador y lo vamos a multiplicar por esto mismo. Entonces, fíjense ustedes, acá tengo 1 raíz sobre 3. Entonces es lo mismo que 1 raíz sobre 3. Agarro esta raíz de 3 y lo voy a poner tanto de numerador como de denominador. Y luego voy a multiplicarlo, ¿verdad? Entonces sería 1 por raíz de 3, raíz de 3. Y raíz de 3 por raíz de 3. Fíjense ustedes. Raíz de 3 por raíz de 3 es como que yo tenga raíz de 3 al cuadrado. Entonces, cuando tengo raíz al cuadrado, acuérdense que un número multiplicado por sí mismo, perdón, un número que está dentro de un radical y lo elevo al cuadrado, al multiplicarlo me da igual al mismo número, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si usted dice 3 por 3 es igual a 9 y raíz de 9 es igual a 3, entonces le va a dar a ese mismo número. Entonces significa que arriba me va a quedar raíz de 3 y abajo solo 3. Me queda raíz de 3 sobre 3. Profe, ¿por qué abajo solo le queda 3? Ah, porque si usted se fija, acá tengo raíz de 3 por raíz de 3 es lo mismo que tenga raíz de 3 al cuadrado. Y cuando tengo un número dentro de un radical y eso está elevado al cuadrado o está entre paréntesis al cuadrado,
es igual al mismo número, porque si usted multiplica 3 por 3, 9, y raíz de 9 es igual a 3. Entonces, para simplificarlo, cuando tenemos un número dentro de un radical, está entre paréntesis elevado al cuadrado, va a ser igual a ese mismo número, ya simplificado. Y aquí aparecen los procedimientos que se hicieron, ¿verdad? Si ustedes se fijan, lo que hice fue el número que estaba de denominador, convertirlo en fracción y ponerlo como numerador y como denominador. Y después establecer la multiplicación. Y aquí me dice que raíz de 3 por raíz de 3 es igual a raíz de 3 al cuadrado y que esto es igual a 3. Muy bien. Si tienen alguna duda pueden preguntar, ¿verdad? Aunque esto ya lo habíamos visto y solo es un repaso. Pasemos al siguiente. Racionalice. Este es el ejemplo 4.20. Tengo 3 sobre 2 por raíz de 6. Entonces aquí vemos que es un poquito más complejo porque ya tenemos dos cifras o dos números abajo. Tenemos uno afuera del radical y otro adentro del radical. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo, ¿verdad? Y aquí me aparece la solución. Al racionalizar c sobre a raíz de b, se multiplica el numerador y el denominador solo por raíz de b. O sea, solo vamos a convertir la fracción utilizando raíz de 6. Entonces, si lo vamos a resolver, significa que nos va a quedar 3 sobre 2 por raíz de 6 por raíz de 6 sobre raíz de 6. Solo vamos a tomar el número que esté en el radical y con ese formamos la fracción. Lo colocamos como numerador y también como denominador y multiplicamos. Entonces decimos 3 por raíz de 6. 3 por raíz de 6 no puedo hacer nada, solo lo junto. Ahora, en este caso tengo 2 por raíz de 6 por raíz de 6. En este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar 6 por raíz de 6 por raíz de 6 es lo mismo que tenga raíz de 6 al cuadrado. Y raíz de 6 al cuadrado es igual a 6. ¿Por qué es igual a 6? Porque 6 por 6 es igual a 36. Y raíz de 36 es igual a 6. Y luego acá aplicamos la simplificación de fracciones, ¿verdad? Si arriba, aquí multiplico 2 por 6 es igual a 12. Entonces me queda 3 por 6, 3 por raíz de 6 entre 12. Si arriba el 3 tiene tercera que es 1 y el 12 abajo tiene tercera que es 4. Entonces me quedaría raíz de 6 entre 4. Esa sería la respuesta simplificando la fracción, ¿verdad? 3 entre 12 lo puedo simplificar a un cuarto. Muy bien. Podemos pasar a la siguiente. Voy a irles dando espacio ahí a su compañera Ariana para que vaya tomando las capturas. Este contenido ustedes lo tienen en su cuaderno, pero no está de más que lo copien porque es un repaso. Bien, pasemos a la siguiente. Y tenemos suma y resta de raíces cuadradas semejantes. Entonces aquí era donde aquí recordábamos cómo se reducían términos semejantes cuando teníamos multiplicación y división de polinomios, o cómo reducíamos polinomios, ¿verdad? Es lo mismo, en este caso, las variables en este caso eran los radicales, ¿verdad? Hacíamos ese ejemplo. Y decíamos que las expresiones que contienen raíces cuadradas del mismo número se les denomina raíces cuadradas semejantes. Por ejemplo, efectúe las siguientes operaciones y teníamos 5a más 3a y 2a más 3b. Y decíamos que en este caso, cuando tengo 5a más 3a, como tienen la misma variable, sumo los coeficientes y copio la variable. En este caso sería 5 más 3 y la variable sería a, entonces me quedaría 8a. En el caso de 2a más 3b, no tienen la misma variable, por lo tanto, ahí nomás me queda la 2a más 3b es igual a 2a más 3b. No puedo sumar los coeficientes ya que no tienen las mismas variables. O sea, no puedo reducirlo a términos semejantes porque no son términos semejantes. Entonces lo mismo sucede cuando tengo radicales, ¿verdad? ¿Qué pasaría si se compara lo anterior con la suma y la resta de raíces cuadradas? Fíjense ustedes, por ejemplo, si tuviera 5 raíz de 2 más 3 raíz de 2, en ese caso es lo mismo que yo tuviera 5a más 3a. Y acá si tuviera 2 raíz de 2 más 3 raíz de 3, entonces igual, ¿verdad? Sería como que tuviera 2a más 3b. ¿En qué se parecen y cuál es la diferencia? Pues se parecen en que los radicales actúan como variables o que los radicales son los que determinan cuáles términos o cuáles raíces son semejantes. Para sumar raíces cuadradas se puede pensar del mismo modo que cuando se suman expresiones algebraicas. Y por eso es que antes vemos nosotros multiplicación y división de polinomios y términos semejantes, antes de entrar al tema de raíces cuadradas y números irracionales. Si se fijan, todo lleva una secuencia. Bien, vamos a ir dándole chance a Ariana para que haga las capturas. Muy bien, pasemos a la siguiente.
Y seguimos viendo acá términos semejantes. Entonces, ojo, acá tenemos un ejercicio. Ejemplo 4.24. Calcule raíz de 7, raíz de 10, más 4, raíz de 7, menos 10, raíz de 7, menos 3, raíz de 10. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Ver cuáles términos son semejantes. Van a ser semejantes a aquellos que tengan los mismos números dentro del radical. Por ejemplo, para identificar en este caso, aquí tengo 7 raíz de 10 y aquí tengo negativo 3 raíz de 10. Estos dos son semejantes, ¿verdad? No sé si tengo acá, vamos a ver si tengo la pluma. Entonces, puedo decir que este es semejante con este. Y si ustedes se fijan, acá tengo positivo 4 raíz de 7 menos 10 raíz de 7. Estos también son semejantes, ¿verdad? Entonces, voy a ir señalando cuáles son los semejantes. Entonces, este también es semejante con este, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a operar esos que son semejantes. Fíjense ustedes, aquí ya los voy colocando y tengo 7 raíz de 10 más 4 raíz de 7 menos 10 raíz de 7 menos 3 raíz de 10. Ahí solo está copiado. Ya cuando lo voy ordenando, voy sacando yo cuáles son semejantes. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles tenían 10 en el radical? Era 7 y menos 3. Mire, entonces coloco 7 menos 3, que son los coeficientes, y coloco la raíz de 10. Luego tenía los que otros que eran semejantes, que era raíz de, más 4 raíz de 7 y menos 10 raíz de 7. Entonces, más 4 menos 10 son los coeficientes que yo los puedo operar y copio raíz de 7. Entonces, 7 menos 3 me va a quedar igual a 4 y 4 menos 10 me va a quedar igual a negativo 6. Y ahí está, 4 raíz de 10 más negativo 6 raíz de 7. Ojo con los signos, ¿verdad? Si yo no coloco estos paréntesis, entonces no me queda bien la expresión porque me quedaría más y menos. Entonces, por eso se coloca el paréntesis para especificar que este número es negativo. Y esa sería la respuesta, ¿verdad? Ahora, si yo no quiero colocar los paréntesis, entonces yo puedo colocar primero negativo 6 raíz de 7 más 4 raíz de 10. Y es válido, ¿verdad? Ya que el orden de los factores no altera el producto. Recuerde solo sumar o restar las raíces semejantes. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Si las raíces no son semejantes, entonces no se puede sumar o restar los números. Bien, ahora veamos otro ejemplo. No sé si creo que van tomando nota. Ariana va haciendo las capturas de esto. Bien. Ok, pasemos al siguiente. Queda un minuto, ¿verdad? Si se corta, ya saben, vuelven a entrar con el mismo link. Acá entramos al tema de ecuaciones de segundo grado. Y acá me pide, identifique cuáles de las siguientes ecuaciones son ecuaciones de segundo grado. Y tengo 4 incisos, inciso A, inciso B, inciso C e inciso D. Entonces, lo que voy a hacer es identificar, obsérvenla bien, porque no todas las que están ahí son de segundo grado. Y por eso es que al inicio se enseña cuál es el grado de un polinomio, cómo se determina el grado de un término. Y decíamos que el grado está determinado por el exponente, ¿verdad? Y no era así. Son de algunos errores que yo detecté en las tareas que estaba revisando, ¿verdad? Que algunos solo encerraban con un círculo, pero en realidad no se debe encerrar con un círculo. Había que identificar, y identificar es decir, sí, esta sí es una ecuación cuadrática, o no, esta no es una ecuación cuadrática, y por X o Y razón. Bien, hay 14 estudiantes, vamos a esperar a que se conecten los demás. Voy a escribirlas acá en el chat porque, para que se... para que los mande ahí Carlos o la mamá. Muy bien, solo hay 16 estudiantes. Vamos a continuar porque el tiempo nos apremia y pues la verdad tampoco quiero que esto se extienda demasiado. Bien, entonces, como les mencionaba, lo que había que hacer era identificar, a ver, cuáles sí y cuáles no son ecuaciones de segundo grado. Entonces, cuando decimos ecuaciones de segundo grado, nos referimos a ecuaciones cuadráticas. Y si hablamos de ecuaciones cuadráticas, son aquellas en el que uno de sus términos tiene grado 2. Entonces, de ahí ya vamos
tomando una idea, ¿verdad? Si uno de los términos de la ecuación es de grado 2, entonces la ecuación es cuadrática. Entonces, vean ustedes la primera. Tengo 2x al cuadrado menos 5x más 1 igual a 0. Hay un término que está elevado al cuadrado, ¿verdad? Su variable está elevada al cuadrado, entonces puedo decir con certeza que es una ecuación cuadrática, ¿verdad? Y aquí está, ¿verdad? Si es una ecuación de segundo grado, porque se puede escribir de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0, donde a es igual a 2, b es igual a menos 5 y c es igual a 1. Entonces tenemos el primer término que es de grado 2, entonces sí es una ecuación cuadrática. Veamos el inciso B. Tenemos x a la 2 más 1 igual a 0. Desde ahí, desde que veo ese x a la 2, ya sé que es de grado 2, entonces sí es cuadrática, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces digo, si es una ecuación de segundo grado, porque igual se puede escribir de la forma ax al cuadrado más bx más c. Entonces, acá está, sí está el ax al cuadrado, ¿verdad? En este caso sería a igual a 1. No tenemos bx, entonces b sería igual a 0, pero sí tenemos c, en este caso es igual a 1, ¿verdad? Entonces, es lo que mencionaba, que cuando tengamos una ecuación, la podemos completar utilizando, digamos, aquí tengo, para escribirla en forma canónica, sería x al cuadrado y me faltaría x. Entonces puedo poner 0x, ¿verdad? Entonces, por eso, bx me dice que es igual a 0. Bien, luego tenemos el inciso C, que tengo 5x a la 3 más 7x menos 4 igual a 0. Desde que veo este 5x a la 3, estamos hablando que es de grado 3. Por lo tanto, no es una ecuación cuadrática. Y ahí está, ¿verdad? No es una ecuación de segundo grado porque no se puede escribir de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0. Porque el término 5x a la 3 es de grado 3. Desde ahí, ¿verdad? Ahora veamos el inciso D. Si ustedes se fijan, tengo, aquí está factorizada. Es una ecuación que está factorizada en dos factores. ¿Qué voy a hacer yo para identificar si es una ecuación cuadrática? Voy a utilizar, ¿se acuerdan lo de los productos notables? El cuadrado de la diferencia y el cuadrado de la suma. Entonces, acuérdense que la parte inversa o la parte contraria de una factorización son los productos notables. Entonces, si aquí está factorizada, entonces puedo utilizar los productos notables. Entonces me quedaría x por x, x cuadrado, x por 2 y así, ¿verdad? ¿Se acuerdan que había una forma en la que yo utilizaba el cuadrado de la suma o el cuadrado de la diferencia? Entonces, al desarrollar x más 1 por x menos 2 igual a 0, queda como x cuadrado menos x menos 2 igual a 0. Y tiene la forma de una ecuación de segundo grado. ¿Por qué? Porque tiene un término que tiene grado 2, entonces sí es una ecuación de segundo grado. Acuérdense, ¿verdad? X por 2, y luego una por x, y luego una por menos 2. Y luego los términos semejantes se reducían y me queda x cuadrado menos x menos 2. Muy bien. Vamos a continuar y creo que había un ejercicio para identificar algunas ecuaciones. Ok, identifique si la ecuación x cuadrado igual a 3 es de segundo grado. Entonces, si se transpone el 3 al lado izquierdo y se iguala a 0, se obtiene x cuadrado menos 3 igual a 0. Como se puede escribir de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0, donde a es igual a 1, b es igual a 0, ya que no está, y c es igual a negativo 3, entonces sí es una ecuación de segundo grado. Y acá tenemos tres ejemplos más. Identifique cuáles de las siguientes ecuaciones son de segundo grado. Vemos la primera, x cuadrado es igual a 4, entonces si transponemos el 4 e igualamos a 0, es lo mismo que la ecuación que tenemos aquí arriba, ¿verdad? Por lo tanto, sí se puede. Si se transpone el 4 a la izquierda es igual a 0, se obtiene x cuadrado menos 4 igual a 0, entonces por lo tanto es una ecuación de segundo grado. Veamos el inciso B, que tengo x a la 3 igual a negativo 3. Desde que veo este x a la 3 ya sé que es una ecuación de grado 3, entonces no, ¿verdad? Desde ahí. Y en el último, en el C, en el último inciso, x cuadrado es igual a 5x, tenemos que, si se transpone el 5x a la izquierda y se iguala a 0, se obtiene x cuadrado menos 5x igual a 0, por lo tanto sí es una ecuación de segundo grado. Bien, vamos a dar chance acá para que tomen las capturas Ariana, no sé si ya la haya tomado. Ya estamos pasando la parte de las ecuaciones de segundo grado, ¿verdad? Faltaría ver cómo se resuelven. Acuérdense que se resolvía por el método de utilizando raíz cuadrada, completación de cuadrados, y también teníamos la fórmula cuadrática o fórmula general. También se podía resolver factorizando. Bien,
Entonces, veamos acá. Resolución de ecuaciones de segundo grado utilizando factorización. Y tengo el ejemplo 2.2. Resuelva x al cuadrado más 2x menos 8 igual a 0. Entonces lo que hacíamos era factorizar. Acuérdense que este es un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? ¿Por qué es perfecto? Porque tiene el primer término de grado 2, el segundo de grado 1 y el término c. A eso le llamamos trinomio cuadrado perfecto. Entonces cuando tenemos un trinomio cuadrado perfecto podemos factorizar, ¿se acuerdan? Factorizábamos por tanteo, ¿verdad? Dos números que sumados o restados me den igual a positivo 2 y que multiplicados me den igual a negativo 8. Y como x es x al cuadrado, entonces sería x menos y x más. ¿Por qué sería x menos y x más? Porque acuérdense que la multiplicación de esos números me tiene que dar a negativo. Entonces debe ser un positivo y un negativo. Puede ir primero el positivo y después el negativo, o primero el negativo y después el positivo. El orden de los factores no altera el producto. Entonces, fíjense ustedes, menos 2 por 4 es igual a negativo 8. Y si yo tengo menos 2 más 4 es igual a positivo 2. Entonces, sí son estos los factores, ¿verdad? X menos 2 por X más 4. Igual a 0. Entonces, después lo que hacemos es igualar a 0 cada factor. Si tengo X menos 2, lo igualo a 0 y tengo X más 4 igual a 0. Y después lo que hago es despejar para X. Entonces, acá sería X igual a... Acuérdense que si este negativo 2 está a este lado y lo paso al otro lado, pasa a ser positivo. X igual a 2 y este es X más 4. Si lo paso al otro lado, pasa a ser negativo. Entonces, al resolver la ecuación tenemos que es una raíz, perdón, una respuesta que es X igual a 2 y la otra que es X igual a negativo 4. ¿Verdad? Y dice, para resolver la ecuación primero hay que factorizar si se puede. Esta parte que está acá, no, creo que está mal esto. No, esto no va acá. Aquí me quedaría la respuesta, ¿verdad? X igual a 2 y X igual a negativo 4. Sí, esto creo que es del otro ejercicio. Creo que se me quedó pegado ahí. Entonces, aquí lo que hice fue factorizar y las respuestas serían X igual a 2 y X igual a negativo 4. Entonces decíamos que cuando tenemos una ecuación cuadrática o de segundo grado, siempre tenemos dos respuestas. Puede ser una negativa y una positiva, ¿verdad? En este caso la respuesta es X igual a 2 y X igual a negativo 4. Veamos otro ejemplo. Sí, es que esto me quedó pegada esta imagen acá. Las soluciones son X igual a 2 y X igual a negativo 4. Bien, veamos esta. Solución de ecuaciones de segundo grado usando raíz cuadrada. Acuérdense que lo que hicimos ahorita anteriormente era factorizando, ¿verdad? Que se puede factorizar por tanteo, se puede hacer por diferencia de cuadrados, por trinomio cuadrado perfecto. Vimos como 4 o 5 tipos de factorización en los que se pueden aplicar para poder resolver una ecuación cuadrática. Y por eso es que nosotros vimos primero productos notables y factorización antes de llegar a estos temas. Bien, ahora veamos cómo resolvemos una ecuación de segundo grado utilizando raíz cuadrada. Y esto es cuando tenemos ecuaciones de este tipo. Resuelva. Acá en el ejemplo 2.6 me pide resolver x al cuadrado igual a 7. Como x está al cuadrado, entonces si agrego un radical, al agregar un radical al otro lado, ese x deja de estar al cuadrado, elimino ese cuadrado, ¿verdad? Entonces, agrego el radical al otro lado y por ende, como toda ecuación cuadrática tiene dos respuestas, una va a ser positiva y una va a ser negativa, ¿verdad? Entonces, se recuerda que al aplicar la definición de raíz cuadrada en x al cuadrado es igual a 7, se obtiene un resultado positivo y otro resultado negativo. Y las soluciones son x igual a más menos la raíz de 7. Este es bien fácil, ¿verdad? Solo se aplica la raíz cuadrada al otro lado de la ecuación. Ahora, acuérdense que si este 7 tuviera una raíz exacta, debe calcularse, ¿verdad? En este caso se deja de esa manera porque no tiene raíz exacta, solo en esos casos. Por ejemplo, si fuera 25, hay que calcular la raíz cuadrada de 25 es igual a 5, entonces la respuesta sería más menos 5. Pero en este caso es 7, entonces ya no se puede continuar, de hecho usted lo puede comprobar en su calculadora y la raíz de 7 no es exacta, entonces al no ser exacta, entonces ahí nomás lo dejo. Muy bien, hagamos el siguiente. Ejemplo 2.7, resuelva. 2x al cuadrado menos 18 es igual a 0. Entonces lo que voy a hacer es el mismo procedimiento. ¿Qué es lo que voy a hacer? Este 18 voy a transponerlo al otro lado. Al transponerlo me quedaría positivo 18. Entonces me queda 2x al cuadrado igual a positivo 18. Lo que voy a hacer es agregar
transponer este y reducir el cuadrado, ¿verdad? ¿Cómo reduzco el cuadrado? Dividiendo entre 2. Si yo divido entre 2, 18 entre 2 me queda 9. Y 2x al cuadrado entre 2 es igual a x al cuadrado. Luego voy a poner el radical en el otro extremo y me quedaría positivo o negativo o más o menos la raíz de 9. Acuérdense que 9 tiene una raíz cuadrada exacta, entonces en ese caso sí la calculo y le digo que la raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Entonces me queda x es igual a más, menos o más menos 3. Entonces la respuesta sería x igual a más menos 3. ¿Cuál es el paso previo que se hace acá y cuál es la diferencia de los ejercicios anteriores? Que acá el segundo término lo tengo a este lado, al lado izquierdo de la ecuación. Entonces debo transponerlo al otro lado y obviamente al transponerlo me cambia de signo. Como acá tengo un 2, tengo 2x al cuadrado, entonces necesito reducir ese término. ¿Cómo lo reduzco? Dividiendo, ¿verdad? Si tuviera 4, debería dividir entre 4 en ambos lados. ¿Por qué? Porque si divido 4 entre 2 me va a quedar 2, entonces siempre me va a quedar un número. Y acuérdense que a este lado de la igualdad siempre debo despejarlo. Entonces, puedo utilizar las propiedades de la igualdad, dividir 2 entre 2 en ambos lados o hacer transposición de términos, ¿verdad? En este caso sería transponer el 2, si está multiplicando lo paso a dividir, entonces sería 18 entre 2 es igual a 9. O puedo dividir entre 2 en ambos lados. 2 entre 2 y 18 entre 2 en ambos lados. Para despejar para X, ¿verdad? Aquí no aparecen estos pasos porque se supone que el estudiante aprendió en séptimo y en octavo a despejar, pero estoy explicándolo porque a muchos se les olvida, ¿verdad? Si tengo 2x al cuadrado acá y necesito solo despejar para x, puedo utilizar la transposición. Lo paso al otro lado y paso a dividir. Me quedaría 18 entre 2 es igual a 9. Entonces me queda x cuadrado igual a 9, entonces ahora sí ya puedo aplicar la raíz cuadrada. Quito el cuadrado de este extremo y al otro lado agrego un radical. Y la respuesta va a ser positiva y negativa, porque acuérdense que son dos respuestas. Entonces raíz de 9 es igual a 3, más menos 3. Y entonces esa sería la respuesta. Ahora veamos el siguiente. Resolución de ecuaciones de segundo grado utilizando completación de cuadrado. Creo que aquí fue donde tuvieron más dificultades. Fíjense ustedes, tengo x al cuadrado más 6 igual a 1. 6 es el coeficiente de x, entonces la mitad de 6 es 3. El cuadrado de 3 es 3 al cuadrado. Por eso se agrega 3 al cuadrado a ambos lados de la ecuación. Entonces siempre tengo que identificar este término. Identificar ese término y la mitad de ese término es el cuadrado que voy a agregar en ambos lados. Por eso siempre yo les pongo estas reglas acá para que ustedes las copien en su cuaderno y de aquí se guíen para resolver las tareas. El problema es que algunos o no las copian o no las leen porque me mandan las tareas mal hechas. Entonces tengo que decirle, mira doña Jessie que están fallando en esto y esto. Bien, fíjense ustedes en este ejemplo que está acá. De lo anterior se deduce lo siguiente. Si decíamos que la mitad de 6 es 3, entonces íbamos a agregar 3 al cuadrado en ambos lados de la ecuación. Agregamos acá y agregamos acá. Lo que se hace es, por ejemplo, fíjense ustedes acá, 3 por 3 es igual a 9 y 9 más 1 es igual a 10. Y acá tengo una multiplicación, ¿verdad? Si ustedes se fijan, acá lo que se hace es una factorización. Al factorizar x cuadrado más 6x más 3 al cuadrado, es lo mismo que esta es una diferencia de cuadrados. ¿Se acuerdan de ese método de factorización, verdad? Que al final nos quedaba un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, si ustedes se fijan, cuando teníamos esto, lo que hacíamos era calcular la raíz cuadrada del primero y la raíz cuadrada del último término. Abríamos un paréntesis, raíz de x cuadrado, x. 3 a la 2 es lo mismo que 9, ¿verdad? Porque 3 por 3 es 9. ¿Cuál es la raíz de 9? 3. Y lo que estaba dentro de ese paréntesis lo elevábamos al cuadrado. Por eso le llamamos trinomio cuadrado perfecto. Es lo que hacíamos. Cuando teníamos una ecuación que tenía el primer término de grado 2 y el tercer término de grado 2, utilizábamos este método de factorización que se llama trinomio cuadrado perfecto, que es calcular la raíz del primero, abrir un paréntesis y colocarla. Y luego calcular la raíz del tercero, abrir un paréntesis y colocarla y elevar esto al cuadrado. Entonces, 3 al cuadrado es lo mismo que 9, ¿verdad? Porque 3 por 3 es 9. Raíz de 9 es igual a 3. Y x cuadrado, la raíz cuadrada es x. Entonces, encerramos entre paréntesis y elevamos al cuadrado. Y como ya tenemos esto al cuadrado, podemos utilizar la del radical. Quitamos el cuadrado y agregamos el radical al otro lado. Entonces, quitamos este cuadrado y me queda x más 3.
y al otro lado lo agregamos, más menos 10. Este 3 hay que despejar para x. Si este 3 está positivo, lo pasamos al otro lado y me queda menos 3 más menos la raíz de 10. Y acá ya no puedo seguir porque 10 no tiene una raíz exacta. Entonces la respuesta es menos 3 más raíz de 10 y menos 3 menos raíz de 10. Porque acuérdense que son dos respuestas. Acá me dice que se convierte la forma x más 3 al cuadrado para utilizar la raíz cuadrada, ¿verdad? Convertimos a esto, factorizamos de esta manera para poder utilizar la raíz cuadrada y obtener las dos respuestas de la ecuación. Y las soluciones son x igual a negativo 3 más menos la raíz de 10. Ahora veamos otro ejemplo. Resolución de ecuaciones de segundo grado utilizando la fórmula cuadrática. Creo que esta, no sé si era la más fácil o la más difícil, porque en clase la mayoría entendió, pero en las tareas algunos se equivocaban. Resuelva 2x a la 2 más 5x menos 3 igual a 0 usando la fórmula cuadrática. Y decíamos que la fórmula cuadrática era x es igual a menos b. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Cuál era la raíz? Teníamos que encontrar cuál era el valor de a, de b y de c. Entonces, en este caso sabemos que a es igual a 2, b es igual a 5 y c es igual a negativo 3. Aplicando la fórmula cuadrática que me dice que x es igual a menos b más menos la raíz de b a la 2 menos 4ac sobre 2a. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Eso había que aprendérselo. X es igual a menos b más menos la raíz de b a la 2 menos 4ac sobre 2a. Y luego solo sustituir, identificar del ejercicio que estamos trabajando quién es A, quién es B y quién es C, y ir sustituyendo acá y hacer las operaciones. Entonces aquí ya los tenemos identificados, sabemos que B es igual a 5, acá teníamos A que es igual a 2, acá tenemos C que es igual a negativo 3 y abajo tenemos A que es igual a 2. Lo que hice fue sustituir. Y entonces aquí lo que se hacen son las operaciones. Abajo 2 por 2 es igual a 4. Y acá 5 por 5 es igual a 25. Menos 4 por 2, 8. Acuérdense, menos por más es igual a menos y menos por menos es igual a más. 4 por 2, 8 y 8 por 3, 24. Entonces, fíjense bien, siempre importan mucho los signos. Hay muchos que los signos fallaban. Entonces me quedaba 25 más 24 que es igual a 49. Entonces me queda menos 5 más menos la raíz de 49 sobre 4. Sabemos que raíz de 49 es igual a 7, entonces me quedaba igual a menos 5 más menos 7 sobre 4. Cuando tenemos este caso, entonces tenemos dos posibles respuestas. Y hay que calcularla, ¿verdad? No es que aquí termine el ejercicio. Entonces, primero tomamos la positiva, que sería menos 5 más 7 entre 4, y luego la negativa. Voy a dejar un chance ahí para que vayan tomando las capturas. Porque en la otra diapositiva es donde se resuelve, porque ahí no termina el ejercicio. Bien, vamos a continuar. Entonces, teníamos, ay, creo que no la tomé. Bien, pero aquí se puede hacer, ¿verdad? Las respuestas serían, si ustedes se fijan, lo que hay que hacer es tomar la positiva y la negativa. Entonces, una de las respuestas sería, si tomáramos la negativa, perdón, la positiva sería menos 5 más 7, menos 5 más 7 sobre 4. Y esto es igual a tener menos 5 más 7 es igual a positivo 2. Positivo 2 entre 4, que es lo mismo que tener un medio. Bien, y la otra respuesta, este es positivo medio, ¿verdad? La otra respuesta sería utilizando el negativo 7. Entonces la otra respuesta sería menos 5, la voy a escribir acá y después lo borro. Menos 5, menos 7, entre 4. Esto es igual, menos 5, menos 7, acuérdense, signos iguales se suman, sería negativo 12 entre 4. Negativo 12 entre 4 es igual a negativo 3, porque 4 por 3, 2. Entonces, en este caso tenemos las dos respuestas, ¿verdad? Positivo 1 medio y x igual a positivo 1 medio y x igual a negativo 3. Esas serían las dos respuestas.
Esto es lo que se hace cuando utilizamos la fórmula general o fórmula cuadrática. Y esas serían las dos posibles respuestas, ¿verdad? Tendríamos x igual a negativo 3 y x igual a 1/2. Esas serían las dos respuestas. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Condiciones de dos triángulos semejantes. Estos son los últimos temas que vimos y considero que no estaban tan difíciles. Solo me voy a enfocar en la parte de la tarea que muchos no me hicieron. Considero que fue la parte más difícil porque algunos no la hicieron. Entonces acá tenemos el ejemplo 1.3. Los triángulos ABC y DEF son semejantes. ¿Cuál es la relación entre las razones de las longitudes de los lados correspondientes? Es decir, AB, DE, BC, EF y AC. Entonces, AB con DE, BC con EF y AC con DF, que son los lados que están acá de los dos triángulos. Entonces me dice cuál es la relación. ¿Cómo vamos a encontrar esto? Se sobrepone el triángulo ABC al triángulo DF, haciendo coincidir los vértices B y E. Recuerde que los lados correspondientes son los lados que ocupan la misma posición en los dos polígonos. Al medir el lado AB, usando compás y comparar el lado DE, se deduce lo siguiente, que AB y DE están en una proporción de 1 a 2, es decir, el doble, o DE es el doble de AB, o AB es la mitad del ángulo, del lado de. Lo mismo sucede con los lados BC y EF, AC y DF, están en una proporción de 1 a 2, significa que si el lado BC mide 1 centímetro, el lado EF mide 2 centímetros o mide el doble. Igual si el lado AC mide 1 centímetro, el lado de EF mide el doble o mide 2. A eso se refiere, a la proporción. 1 es a 2 significa que un ángulo es el doble del otro. Muy bien, pero habían las tres razones de las longitudes de las parejas de lados correspondientes son iguales. Esto es A, AB y DE. Acuérdense que, no sé si acá se ve, son iguales a BC y EF y AC, y ese EF es igual a AC y DF. Entonces, a esto le llamábamos semejanza, ¿verdad? Cuando dos figuras son semejantes no significa que tengan la misma longitud de sus lados, pero sí la misma forma y los mismos ángulos y tienen una razón o una proporción. Entonces podemos decir que en uno, digamos, puedo decir que este triángulo es el doble de este triángulo porque están a razón de 1 a 2. Entonces en este caso decimos que este triángulo es el doble de este, ¿verdad? Porque ya que están a razón de 1 a 2, significa que este es el doble de este. Y acá se mide con el compás, ¿verdad? Al medirlo con el compás, se puede dar cuenta que cada lado tiene el doble del otro. Por ejemplo, en el lado AB, el lado de este, que es el lado de E, es el doble, ¿verdad? Y por eso dice que están a razón de 1 a 2. Ahora veamos el siguiente ejemplo. En el ejemplo 1.3, al tomar la medida de los ángulos correspondientes, se encuentra que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo D, que la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo E y que la medida del ángulo C es igual a la medida del ángulo F. En general, las figuras semejantes cumplen la siguiente condición. Dos figuras son semejantes cuando las tres razones de las longitudes de los lados correspondientes son iguales o los ángulos correspondientes son respectivamente congruentes. Y la razón entre las longitudes de los lados correspondientes se denomina razón de semejanza. Entonces, o son iguales los lados o tienen una razón de 1 a 2 o de 1 a 3 o de 1 a 4. Y también los ángulos son correspondientes. Bien. Esas son condiciones, ¿verdad? Para que dos triángulos sean semejantes. Ahí me dice, dos figuras son semejantes cuando las tres razones de las longitudes de los lados correspondientes son iguales o cuando los ángulos correspondientes son respectivamente congruentes. Y que la razón entre las longitudes de los lados correspondientes se denomina razón de semejanza. Veamos la siguiente. Ejemplo 1.4. Dado que el triángulo ABC y el triángulo DF son semejantes, es decir, triángulo ABC es semejante a triángulo DF. Acuérdense que estas como virgulillas, que era el signo que estaba encima de la ñ, me dice que son semejantes a, eso significa, ¿verdad? Encuentra la longitud del lado AB. Entonces aquí era donde utilizábamos razones y proporciones, que es un tema que se ve
al final de séptimo grado. Son los últimos temas del cuarto parcial de séptimo grado y que aquí se aplican. No me detuve a enseñarlo porque usted se supone que esto ya lo debe saber. Entonces, aquí está la solución. Dado que los triángulos ABC y DF son semejantes, se puede formar una proporción con las longitudes de los lados correspondientes. Entonces, acá tengo los lados. Ojo, fíjense ustedes, el lado AB es congruente o es correspondiente con el lado DE. Por lo tanto, puedo decir que X es A3, como 8 es A6. Y acá está. AB es ADE, como AC es ADF. Entonces aquí estoy estableciendo una proporcionalidad. Estoy diciendo que AB es ADE, como AC es ADF. Y luego eso lo voy sustituyendo por números. O sea, y digo que si el lado AB lo represento con X, es igual al lado de E, entonces lo voy a representar como 3. Entonces puedo decir que X es A3, como el lado AC es el al lado de E, que 8 es A6. Y aquí ya tengo la proporción. X es A3, como 8 es A6. Estoy comparando los lados. Puedo decir que este lado es a este lado, como este lado es a este lado. Si se fijan, estoy comparando los lados y digo, X es A3, como 8 es A6. Entonces acá tengo los medios y los extremos. Acuérdense de esto, medios y extremos. Cuando tengo una proporción y necesito conocer el valor de la incógnita, en este caso la incógnita es X, entonces la multiplicación, se multiplican los medios y se divide entre el extremo conocido. En este caso, ¿quiénes son los medios? 3 y 8. Multiplico 3 por 8 es igual a 24 y divido entre el extremo conocido que es 6. Lo divido entre 6. Si la incógnita estuviera en un medio, entonces multiplico los extremos y divido entre el medio conocido. Esto es parte de razones y proporciones que lo vieron en séptimo grado. Y aquí está, sustituir los valores de las longitudes, aplicar propiedad fundamental de las proporciones, que era multiplicar los medios y dividir entre el extremo conocido y despejar para X. Cuando ya tengo aquí, ya puedo despejar, ¿verdad? 24 entre 6 es igual a 4. Entonces puedo decir que X es igual a 4. Entonces, aquí lo que me pedían era la longitud del lado AB. ¿Cuál es la longitud del lado AB? 4 centímetros. Y ahí puedo decir 4 centímetros es igual a 3 centímetros, como 8 es igual a 6 centímetros. Ahí estoy estableciendo por qué esos triángulos son semejantes. Y aquí está la propiedad fundamental de las proporciones, mire, medios y extremos. Y me dice que la suma, o que la multiplicación de los extremos es igual a la multiplicación de los medios. O que la puedo establecer como una proporción de, en este caso tengo A multiplicado por D es AB multiplicado por C. Y que como no tengo un medio, entonces multiplico los extremos y divido entre el medio conocido. Si no tengo un extremo, multiplico los medios y divido entre el extremo conocido. A eso se refiere. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Todavía nos queda tiempo, ya vamos a terminar. Y la respuesta me dice que el lado AB es igual a 4 centímetros. Criterios de semejanza de triángulos. Aquí tengo algunas definiciones de los ejemplos que vimos, ¿verdad? No me voy a detener en lo de arriba, sino en este cuadro que está abajo, que se los mandé y no hicieron caso cuando hicieron la tarea. En la tarea mandé varias parejas de triángulos y les pedía que identificaran el criterio y muchos lo que hicieron fue encerrar. No tenían que encerrar, tenían que decir si en cada pareja de triángulos cuál era el criterio. ¿Cuáles eran los criterios que nosotros habíamos visto en clase? Los criterios que vimos en clase eran 3. Teníamos el criterio lado, 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 teníamos el criterio lado, ángulo, lado y teníamos el criterio ángulo, ángulo. ¿En qué consistía la tarea? Usted tenía que escribir en la pareja de triángulos si el criterio era lado, 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 si el criterio era lado, ángulo, lado o si el criterio era ángulo, ángulo. Que muchos no lo hicieron. Algunos sí lo corrigieron después. Entonces, fíjense ustedes, dice, las razones de las longitudes de los 3 lados correspondientes son iguales, es decir, A es a A, como B es a B y como C es a C. Entonces, fíjense ustedes, acá tengo 2 triángulos. O sea, los voy a ir marcando para que ustedes sepan. Acá tengo este triángulo y este otro triángulo. Fíjense ustedes que tienen en común lado C con lado C, lado B con lado B y lado A con lado A. Entonces ahí vemos que hay un común los 3 lados. Entonces decimos que el criterio es lado, lado, lado.
Luego tenemos la siguiente pareja de triángulos. Si ustedes se fijan, ¿qué tienen en común? Tienen lado A, tienen lado C, acá tengo el lado A, aquí tengo el lado C, y aquí me señala que tienen un ángulo, hasta está con una rayita azul. Entonces, fíjense ustedes, lado, ángulo, lado, y el ángulo queda en medio de los dos lados, ¿eh? Entonces, este es el criterio, lado, ángulo, lado. Veamos la última pareja de triángulos, obsérvenla bien. ¿Qué tienen en común? Fíjense ustedes, ángulo, ángulo, ángulo y ángulo. Por lo tanto, puedo decir que el criterio es ángulo, ángulo. Y acá están las definiciones. Me dice que el ángulo B es congruente o es semejante al ángulo B del otro lado. Y que el ángulo B es congruente, el ángulo C es congruente al ángulo C del otro triángulo. De hecho, aquí están las definiciones. Solo tenían que escribir qué criterio de semejanza estaba en cada pareja de triángulos. Les mandé la corrección, algunos lo corrigieron, los que no me mandaron la corrección, entonces espero que lo corrijan en su cuaderno para que no cometan los mismos errores en el examen. Bien. Pues aquí creo que llegamos al final. Había demostraciones aplicando criterios de semejanza. Al igual que como se dicen criterios de congruencia, en octavo grado se hará uso de los criterios de semejanza vistos anteriormente para demostrar la validez de una proposición a través del razonamiento directo o deductivo. Recuerde también que es conveniente prefijar un plan de desarrollo de la demostración y escribir claramente las justificaciones o razones por las cuales las proposiciones son verdaderas. Esto fue el último tema que vimos y lo que hablaba es que en las figuras que tengo acá, que es el triángulo ABC y que es semejante al triángulo DF, demuestra que esos triángulos también son semejantes. Como demostrábamos, que habían unas hipótesis y habían unas conclusiones, ¿verdad? Y en el caso de las justificaciones afirmábamos que el ángulo A es semejante al ángulo D por hipótesis y por ser ángulos correspondientes. Si ustedes los ubican como un espejo, son ángulos correspondientes. Decíamos que el ángulo B es semejante al ángulo E por hipótesis y también porque son ángulos congruentes o correspondientes. Y decíamos que también por criterios 1 y 2 podemos decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo DE. Y por el criterio de semejanza de ángulo-ángulo. ¿Por qué ángulo-ángulo? Porque tengo dos ángulos que son congruentes, que es el ángulo A con el ángulo D y el ángulo B con el ángulo E. A eso se refería. Y acá tengo el ejercicio 1.8. Utilizando la figura a la derecha, demuestre la semejanza de los triángulos ABC y EDC si el lado AB es paralelo al lado de E. Acá vemos que este es paralelo al lado de B. Aquí tengo las flechas que me indican que esta recta de que va de AB es paralela a la recta de E. Estas flechas me indicaban que son figuras paralelas, son rectas paralelas, ¿verdad? Y la hipótesis me dice que el lado AB es paralelo al lado de E. Que a partir de ahí puedo formar la conclusión de que el triángulo ABC es semejante al triángulo EDC. Y aquí estaban todas las afirmaciones y proposiciones, ¿verdad? Afirmamos que el ángulo A es semejante al ángulo E. Este ángulo, ¿por qué es semejante? Porque son ángulos alternos internos, ¿verdad? Por hipótesis, por congruencia de ángulos alternos internos. También decíamos que el ángulo B es semejante al ángulo D, también por hipótesis, por congruencia de ángulos alternos internos, que esto lo vieron en octavo cuando son ángulos alternos internos, cuando son ángulos alternos externos. Y aquí están marcados, ¿verdad? Los primeros decimos que son alternos porque están en diferentes lados de la recta. Internos porque están adentro de las dos rectas paralelas. Y igual este también. Son internos porque están dentro de las dos rectas paralelas y son alternos porque uno está en un lado y otro está en otro lado. Y también decíamos que por criterios 1 y 2 de semejanza podemos decir y por ángulo-ángulo, ¿verdad? Porque estamos hablando de dos ángulos en este caso. Hablamos del ángulo AE y el ángulo DB. Que por esos dos ángulos y también por criterio 1 y 2 podemos decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo EDC. Bien, aquí creo que llegamos al final de la última clase que hemos tenido. Había un ejercicio más en la figura 1.9. Si los lados correspondientes de los triángulos ABC y EDC tienen las siguientes medidas: AC igual a 5, EC igual a 10 y BC igual a 4 y DC igual a 8, demuestra que los triángulos ABC y EDC son semejantes. Era otra figura que era parecida a la anterior, solo que en este caso no hablamos de ángulos, solo hablamos de lados. Entonces aquí aplicábamos los criterios, ¿verdad? La hipótesis es que si AC es igual a 5 y EC es igual a 10, y que a BC es igual a 4 y DC es igual a 8. Entonces decíamos que en conclusión el triángulo ABC es semejante al triángulo EDC. Y acá están, ¿verdad? Aquí en este caso estamos hablando de el lado AC y el lado S.
Y acá están, este tiene 5 y este tiene el doble, por eso vemos dos cuadritos. Y hablábamos también del lado BC y el lado DC. Acá vemos la flechita, estamos hablando de los lados, este tiene 1, este tiene 2 porque este es el doble. Y hablábamos también de los ángulos, ¿verdad? El ángulo, este ángulo que está acá, con este son ángulos opuestos por el vértice y decíamos que los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. Y ahí están las justificaciones, ¿verdad? Por hipótesis y cálculo de razón simplificada. Razón que significa que el AC tiene el doble este, que sería CE, EC, perdón. Y en BC y DC también sería el doble. Hay una razón de 1 a 2. Acá está, AC y EC es igual a 5, igual a 10 respectivamente, ¿verdad? Entonces hay una razón de 1 a 2. O sea, uno es el doble del otro. Igual sucede en el otro lado, donde están marcadas las X. Y por último, teníamos los ángulos. El ángulo ACB este es el ángulo ACB, ¿verdad? ACB es un ángulo y el otro es SD, que también forma ese ángulo. Son ángulos opuestos por el vértice y por lo tanto, por criterios 3 y 4 y criterios de semejanza, lado, ángulo, lado. En este caso se cumple el criterio lado, ángulo, lado. Si ustedes se fijan en ambos. En este que estaba acá, se cumplía, no se cumplía el lado, ángulo, lado, sino que estábamos hablando de dos ángulos. Creo que ya se va a terminar esto. Igual ya vamos a terminar. Hay un Kahoot de raíces cuadradas. Bueno, no es de raíces cuadradas, sino de la mayoría de los temas. Entonces, eso lo voy a estar mandando ahorita cuando ya termine la presentación. Entonces, al final de la clase se enviará el enlace al chat de WhatsApp para que puedan ingresar. Tendrán puntos extra en los dos primeros lugares. Deben ingresar con su nombre y su primer apellido. Solo se permite una jugada por participante. Si hace 2 jugadas, queda descalificado. Bien, creo que hasta aquí llegamos. Es un poquito larga esta presentación porque, si ustedes se fijan, recogemos todos los temas para examen. A estudiar para examen del segundo parcial. Fin de la presentación. Bien, espero que hayan pues refrescado ahí de la mayoría de los temas que vimos en este parcial. Solo fue un repaso. Espero que hayan entendido.